anything China, Canada, and Mexico can do tonight to forestall your implementation of tariffs tomorrow? No, nothing. Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. And in the other two cases, they're making it possible for this poison to get in. We're not looking for a concession, and we'll just see what happens. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este cierre de semana, en este cierre de mes, también de enero. Con estas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así fue que confirmó que mantiene su intención de aplicar aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y del 10% a China a partir de mañana, 1 de febrero. Advirtió que no hay nada que puedan hacer para evitarlo y añadió que a partir del 18 de febrero impondrá gravámenes al petróleo y gas que México y Canadá exportan a Estados Unidos. Luego de las declaraciones de Trump durante el arranque del programa de mejoramiento de vivienda, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo tranquila por varios motivos, entre ellos la fuerte economía de México. Estoy tranquila por muchas razones. Primero, porque tenemos un pueblo extraordinario. Los que vivimos aquí en nuestro territorio y también nuestros hermanos que están del otro lado de la frontera. Nuestros hermanos, nuestros paisanos y paisanas que son también lo mejor, héroes y heroínas de la patria. Otra cosa que me tiene muy tranquila es que la economía de México es muy fuerte, muy fuerte. Previamente, durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México podría recurrir a los mecanismos de solución de controversias en caso de que la imposición de aranceles por parte de Trump se concrete. Algo que resaltó el secretario es que esto podría afectar directamente a los consumidores estadounidenses al pagar más en todos los productos de un día a otro, ya que México es uno de sus principales proveedores. ¿Pero qué productos podrían aumentar de precio en Estados Unidos? En primer lugar están los automóviles, accesorios y refacciones, que recordemos, nuestro país es el principal proveedor en este rubro. Petróleo crudo, electrodomésticos como refrigeradores, en electrónica están las computadoras, televisores, también equipo médico, frutas y verduras como tomate, chile, pimientos y aguacate. Este último podría representar un mayor gasto para los estadounidenses en plena víspera del Super Bowl. Tan solo el año pasado, Estados Unidos le compró a México 3.100 millones de dólares de este producto, así como bebidas alcohólicas, que incluye el tequila, mezcal y cerveza, del cual en 2024 se importaron 5.000 millones de dólares. Ante esta incertidumbre por la imposición de aranceles, los mercados vivieron una sesión marcada por la volatilidad, impactando en el precio del dólar, que hasta este momento se mantiene en 20.67, culminando una semana de pérdidas para el peso mexicano. Del lado de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ya dejó en claro que responderán de forma inmediata y con fuerza a los aranceles de Trump. Reconoció que aunque su país se enfrenta a tiempos difíciles, buscarán defender la relación comercial que tienen con Estados Unidos. President Trump stated yesterday he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know two things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. Of course, I won't sugarcoat it. Our nation could be facing difficult times in the coming days and weeks. We won't relent until tariffs are removed and, of course, everything is on the table. Le agradezco a Ramsés Pech, asesor de Energía y Economía, que nos regale su valioso tiempo. Buenas noches, Ramsés. Buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. ¿Cuál es el impacto que estás calculando con la imposición de estos aranceles? Bueno, primero es en la parte de la manufactura en nuestro país. Recordemos que el 82% de todas las exportaciones que hace México a nivel mundial van hacia los Estados Unidos y principalmente en la parte automotriz. En segundo, hay que esperar el día a mediados de febrero que anunció el presidente Trump
sobre la parte de que se podían instalar los aranceles en la parte de petróleo crudo y gas natural, que yo más creo que va a ser sobre el petróleo crudo. Esto que es muy importante porque Estados Unidos no va a tener ningún problema, no va a tener afectaciones, porque el que va a ser afectado directamente, y es una jugada de ajedrez económica y muy buena estrategia que se están haciendo por parte de Estados Unidos, por parte del presidente Trump, es pegarle a Pemex, porque hemos de recordar que casi el 50% de las exportaciones de crudo van a Deer Park. ¿Esto qué significa? Que el afectado mayor va a ser Deer Park al hacer la importación del combustible que necesitan para las refinerías. Hemos de recordar que ellos utilizan una mezcla del crudo mexicano y de otros países que necesitan. Entonces, México, en cuanto al total de las exportaciones, representa no más del 4% al 6%, y del total que entra a las refinerías es del 2.5%. Entonces, la realidad, el que va a ser afectado, si es que hay aranceles en la cuestión de petróleo, va a ser directamente Deer Park y en ese sentido Pemex. Decía Donald Trump que no está sujeto a negociación. ¿Tú lo ves de esa forma? Sí, lo que hay que entender que Trump ya lo dijo en su discurso inaugural, él lo que va a hacer es que va a traer todas las inversiones posibles, reduciendo impuestos a toda aquella empresa que se instale en su país. Y vamos a ver también la presión, como le comentaron el día de hoy en la mañana a la Comunidad Europea, y la presión que vamos a tener es desde el punto de vista del gas natural. Y ya hay un reporte y un estudio que pidió el presidente Biden en su momento, en el cual dice que las exportaciones de gas natural licuado no afectan, y por lo tanto todas las partes de las nuevas plantas que estaban paradas de gas natural licuado se van a hacer, se van a utilizar, y México otra vez nos quedamos fuera del negocio porque todos los proyectos que había de gas natural licuado para poder instalarse en nuestro país ya no va a ser, y creo que Donald Trump está agarrando la parte energética como uno de sus pilares para poder negociar con los países. O sea que, de acuerdo a lo que nos dices, Ramsés, es un jaque mate de parte de Trump. Sí, es un jaque mate, y lo voy a decir al fil y a la torre, por así decirlo, porque la realidad es que nos está matando nuestro alfil, que es Pemex, porque le está matando el mercado en Estados Unidos y va a depender de todo lo que pueda hacer. Y Pemex, la única solución que tiene es que dar una mayor cantidad de descuentos que tiene dar por la venta del petróleo crudo para poder igualarse a los precios del mercado y no afecte al producto final, sobre todo en Deer Park. Y vamos a ver un jaque en la parte de las torres, porque teníamos planeado poner plantas de licuefacción en nuestro país para hacer exportación a Asia y a parte de Europa, y con todo esto estamos viendo. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal productor de crudo, de gas natural, es el principal exportador de gas natural licuado, y se espera que en este 2025 mande una gran cantidad de gas a Europa. Y sin dejar a duda, la parte de la manufactura de carros, yo creo que Estados Unidos, con la reducción de impuestos que espera empresas, va a ser muy complicado esa tentación de que empresas no quieran irse a Estados Unidos. Por último, Ramsés, ¿cuál consideras tendría que ser la estrategia que deba seguir el gobierno de México ante todo esto? Pues la realidad es que cualquier estrategia que queramos hacer, pues en el sentido manufacturero no tenemos propias tecnologías, no tenemos nuestras propias patentes, solo ensamblamos lo que tecnologías de otros países vienen a nuestro país, y valga la redundancia, que no es la palabra correcta, nos utilizan para ensamblarlo a un salario que no pasa a veces de los $4 por hora. Y en las cuestiones de hidrocarburos, pues ya sabemos que hoy en día tenemos un gran problema con la caída de producción que estamos observando en los últimos meses por parte de Pemex, y aunado a esto, nos están pegando en el principal talón, que es Deer Park, que daba una cantidad de negocios, sobre todo en Estados Unidos, y rentablemente, por lo que estamos observando. Entonces, la realidad de nuestro país lo veo complicado. Estos aranceles sí van a pegar, y como bien lo estaban comentando, va a pegar el sector agrícola, el aguacate, va a pegar en el sector de pesca, y en el sector de la manufactura de carros eléctricos va a ser un gran problema, sobre todo porque nos vamos a convertir en el país principal importador de carros eléctricos de Estados Unidos dentro de 4 décadas. Caray, pues bueno, así la perspectiva de Ramsés Pech. Gracias por tu valioso tiempo, Ramsés. Gracias, que tengas un buen día.
Gracias. Sigamos profundizando en esta imposición de aranceles. Le agradezco a Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Nathan Wolf, ex embajador de México en Singapur e internacionalista, así como Horacio Beso, un editor de Fronteras de Milenio. Bienvenidos, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Escuchábamos la perspectiva de parte de Ramsés, que es asesor en el tema energético principalmente, pero ¿ustedes qué están viendo de esta imposición de aranceles que, bueno, se venía contemplando como un amago, como una amenaza? Lo platicamos incluso en esta mesa hace varias semanas en que si se cumpliría o no se cumpliría, y pues bueno, Donald Trump parece que viene dispuesto a cumplir todas las promesas y mientras más populistas sean, mejor todavía, aunque eso le signifique a Estados Unidos un golpe económico interno. Raquel, ¿qué opinas? Bueno, Ramsés se enfocó mucho en el tema de del petróleo y del gas, etcétera, todo el tema energético y también de los automóviles. Y creo que es muy importante porque, como él dice muy claramente, nosotros somos sus maquiladores, somos los que les ensamblamos los automóviles. Pero lo habíamos visto incluso en la primera administración Trump, donde quiso sacar incluso, de hecho cerró una de las plantas, creo que era de Ford y creo que era en San Luis Potosí, por la presión que le dio a Ford, y entonces ya nunca lo abrieron, ¿no? No sé si lo abrieron después, pero ese era el punto, ¿no? Hacer que se sintiera la presión y, bueno, claro, él también tiene que verse muy fuerte, ¿no? Ante los que votaron por él. Pero creo que los otros también, los otros temas también, sobre todo el tema agrícola, ¿no? Y es ahí donde yo creo que él no ha calculado que puede revertírsele, ¿no? Hay estados que viven de la agricultura, como California, como Florida, incluso algunos de los estados del norte, como Iowa, por ejemplo, que podrían sufrir esta situación. Y paradójicamente México compra mucho maíz, por ejemplo, de Iowa. Paradójico, ¿no? Qué chistoso. ¿Y cómo podría ser? Si Claudia le impone los aranceles de regreso, pues nosotros no necesitamos ese maíz, que de alguna manera fue impuesto en esta forma de intercambio. Estamos en una situación difícil y veremos cómo se va a dar el comienzo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque esto es flagrante en el tema de que se tiene que renegociar, ¿no? Porque está violándolo de inmediato, claro, ¿no? De eso se trata, de no cargar las tarifas y los aranceles. ¿Lo tumbaría con la imposición de estos aranceles o simplemente sería un punto a revisar? Yo creo que se tendría que renegociar todo, porque está hablando... El Tratado de Libre Comercio se trata básicamente de aranceles. Entonces, si estás, de hecho, ya cobrando 25%, claro, pues entonces... ¿cómo va a ser la reacción del gobierno de México? Y por el otro lado, pues entonces el tratado no sirve para nada. Y ya lo vimos el propio Trudeau, cómo está también preocupado por esta situación, claro, porque estamos en un contexto de sociedad. Exacto. Nathan, te veía haciendo un gesto de desaprobación cuando decía Ramsés de que México no tiene la tecnología y que solamente nos utilizan como lugar de ensamble, que la tecnología viene de otros países. ¿Quieres decir algo al respecto? No. Yo más bien creo que tengo una opinión distinta. O sea, yo no creo que estemos ante una cuestión económico-comercial, estamos ante una cuestión política. No es tan ni la imposición de aranceles, que además no sabemos cuáles son ni en qué van a ser, es más una cuestión de campaña política, una cuestión de negociación y de forma de ser del candidato y del actual presidente Trump, de poner a la persona con la que están negociando contra la pared. Entonces, claramente es mucho, o sea, es un susto importante esto. Tendría consecuencias para los tres, no nada más para México. Estaba viendo a economistas que sí saben del tema, que no es mi caso, que hablaban que en el caso de México pudiera ser una retracción de la economía en 2 punto algo. En el caso de Canadá, me sorprendió, es al que más le afectaría conforme a este economista que leí, y en el caso de Estados Unidos de más del 1% también estos aranceles. Y digo que es político porque cuando anuncia 25% para México, 25% para Canadá, al usual suspect, al enemigo China, le anuncia 10. Entonces, digo, no hay un razonamiento económico comercial en este sentido. Yo creo que sí, que mañana va a anunciar
aranceles, de eso estoy convencido. No creo que entren en vigor mañana, o sea, más bien se anuncian, se ponen y habrá una prórroga para la implementación, a lo mejor hasta utilizando de argumento el Tratado de Libre Comercio, porque sería una violación al tratado como tal. ¿Pero lo ves esta prórroga como un espacio para negociar? Para negociar la parte política, que es la que él quiere. ¿Y qué negociar? Yo ¿Qué creo es lo que pondrá en la ahí él mesa? claramente ha hablado del tema migratorio y el fentanilo. O sea, yo sí creo que aquí claramente no está la parte económica de fondo, es la parte política. Es decir, este anuncio que dará mañana. Ok, vamos a imponer el 25% de aranceles al acero, al aluminio, a todo, el maíz, aguacate, a todo. Ok, es solamente una ventana de tiempo para poder decir, México, necesito que despliegues tus tropas de nuevo en la frontera sur, o qué es lo que tú consideras pediría No, Donald Trump. va a pedir detener la migración, va a pedir México como tercer país seguro para quien él repatrie. A todos, sin importar la nacionalidad. Yo creo que va a ir más por ahí y esto es como ponernos el pie encima para tener que aceptar. Ahora, yo espero que la reacción del gobierno mexicano sea mesurada. Sin duda alguna va a tener que haber una reacción, pero si los aranceles, supongamos, sí se anuncian pero no entran en vigor, pues no reaccionar de bote pronto en ese sentido. Y a la hora de imponer aranceles, una guerra de yo te pongo, tú me pones, nos va a llevar al caos a todos. Sí hacer como se hizo, por ejemplo, hace unos años cuando nos impusieron los aranceles al acero, pues no contestarles con la misma moneda, sino buscar esos segmentos que le van a afectar políticamente. Y sin duda alguna el agropecuario, el maíz, el cerdo, otras cosas, son áreas, sectores que si bien económicamente no pueden ser a lo mejor tanto afectación a la economía estadounidense, pero que social y políticamente le causaría un gran problema al gobierno estadounidense. Decía Marcelo Ebrard el día de hoy que estarían recurriendo a los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Crees que haya algo? No, a ver, sin duda alguna, porque esos están establecidos en el tratado y hay que utilizarlos. ¿Pero que pudieran ser efectivos para este caso específico en el corto Yo plazo? creo que nos ayudan sobre todo, además, a ganar ventanas de tiempo. Okay. O sea, a aumentar esos espacios de tiempo para poder llevar la negociación hacia lo que es el fondo, que en mi entender es más lo político que lo económico. Horacio, ¿qué opinas? Sí, está jugando a varias bandas, definitivamente, entre ellas, obviamente, poner ante la pared a quien está amenazando. Está contra todos, no solamente es México 25, Canadá 25, China 10, sino también se fue contra BRICS 100%, y también dice que desde luego, así lo dijo, utilizó esa frase, que impondría aranceles a la Unión Europea. Jugando a todas estas bandas, yo coincido de que al final quiere lograr obviamente la parte económica, por un lado, pero la parte es política, por eso dijo, no es una herramienta de negociación refiriéndose al económico, sino detengan el fentanilo, detengan la migración. Entonces ahí está la cuestión política también, mucho más de fondo. Está lo electoral internamente, de que estoy cumpliendo, voy rumbo a afianzar a mi grupo trumpista dentro de 2 años, pero la campaña empieza en 1 año más o menos, para que el Congreso esté totalmente dominado por ni siquiera por los republicanos, sino por los trumpistas. La campaña empezó desde el día 1 de Trump, ¿no? Exacto, entonces está con todo aquí. El riesgo que veo es el descontento en cuanto a lo que la gran fuerza que tiene en Estados Unidos que pueda pegar es la economía, ¿no? Es la economía, estúpido. Entonces, si hay problemas con la inflación, va a tener que recular y negociar más pronto. Entonces estaremos ahí pendientes, ¿no? Y además, exactamente qué 25, en qué aranceles, si hay una prórroga, y todo está a la expectativa. De todos estos frentes de los que Trump ha abierto, ¿consideras, Raquel, que está empezando por México y Canadá y con todo, con nosotros, por ser, en teoría, los más débiles y agarrar el más fácil de poder poner contra la pared y así demostrar fuerza internamente? Yo creo que puede ser eso, pero también a Canadá lo tiene de la misma manera. Yo lo que creo es que él está cumpliendo, le está dando este discurso a los que votaron por él, de que él está cumpliendo lo que prometió.
Y eso es lo principal, porque si en el caso de que tuviera que retractarse de estos aranceles, ya sea por negociación o porque serían totalmente en detrimento de la propia sociedad estadounidense, él podría decir, como le gusta decir, es que yo negocié con Claudia Sheinbaum y ella está haciendo exactamente lo que yo le dije, ¿no? Aunque no sea cierto. Sabemos que lo usa para tema político, pero más que nada para reafianzar su personalidad de lo que él es y de lo que él quería lograr. Tanto el tema de las drogas, incluso la presidenta Sheinbaum había llamado a que se permitiera entrar a 10 generales de Estados Unidos a tratar de adiestrar aquí a algunos grupos para atacar a los cárteles. Pero bueno, habría que ver cómo le hacen, porque bueno, los cárteles durante el gobierno anterior pues tuvieron mucho auge y estaban muy protegidos. Ahora no sé, cuando ya los denominan terroristas, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Y cómo puede utilizar el sistema de leyes o constitucional o simplemente por una forma en que ellos manejan a los terroristas, ¿no? Si se pudieran meter por ser terroristas, ¿no? ¿Tú lo ves como en esta parte que mencionaba muy bien Eitan, de la negociación, que sería un punto sobre la mesa, además de la migración y el fentanilo? Es decir, permíteme intervenir en tu país contra los cárteles. Sí podría estar en la negociación, pero no creo que pase eso, porque para Claudia Sheinbaum, como seguidora de Morena, no creo que lo aceptaría. Y yo creo que es algo que él podría negociar. Una cosa que es muy importante, él en su libro, que yo nunca leí, pero muchos analistas que lo han revisado, lo está cumpliendo tal como dice el libro. Siempre es negar todo y siempre al mismo tiempo es tratar de decir, miren, yo gané con este, con este y con este, aunque no haya hecho nada de eso. Lo que importa es que él se vea siempre como un ganador. Y eso es lo que está queriendo lograr, ¿no? Que aquellos que votaron por él porque siempre querían votar por él, se sienten felices por esto. Pero aquellos que dudaban y de alguna manera ahora votaron en esta ocasión, pues tal vez tengan algo de retribución. Pero las últimas cosas que vimos esta semana, yo no sé, ¿no? Por ejemplo, la confirmación de estos nuevos miembros del gabinete, ¿no? Especialmente Kennedy. Bueno, como la semana pasada estábamos aquí, cuando llegué a mi casa, después de estar aquí, ya habían confirmado a Hegseth. Yo no lo podía creer. Y ahora Kash Patel es el que es imposible pensarlo, ¿no? Pero bueno. Nathan, el tema de entrar a territorio mexicano, el tema de los cárteles, del ya haberlos denominado grupos terroristas y que le permitan intervenir contra ellos, ¿lo ves que esté en la mesa? Como no en la mesa abierta. A ver, hay claramente dos objetivos. Los dos objetivos es parar la migración y parar el fentanilo y el tráfico de drogas. ¿Qué haya que hacer para eso? Ahí es donde él va a presionar. Y ahí están los aranceles y ahí está también la amenaza de querer mandar tropas. Honestamente no creo que eso suceda. Sí creo que se puede negociar y llegar a un esquema de cooperación y colaboración en inteligencia, en capacidades, en entrenamiento, en otro tipo de cosas que acabarán sucediendo. Y ahí es donde él quiere llevar a México, ahí quiere llevar al gobierno mexicano, tú aceptas lo que yo digo, porque si no se destruye tu economía. Creo que está muy lejos de eso, o sea, porque además no olvidemos, todo este concepto del nearshoring y el desacoplamiento de China y todo es de Trump. O sea, Trump es el que inició en su primer mandato todo eso y él claramente sabe que no lo consigue solo. Claro. Necesita forzosamente las cadenas productivas y demás de Canadá y México. Y pues, también aprovechar este momento, pues también como para amarrar a sus dos. O sea, a ver, somos socios, pero aquí el que manda, o sea, el papá soy yo. Y eso es lo que él trata de imponer. Entonces ahí es donde tenemos que ser estratégicos y no estarnos tampoco, o sea, hay que tener cabeza fría, no contestar así a bote pronto de las cosas. Y creo que van a ser cosas complicadas, pero que todo puede controlarse en realidad. ¿Qué tanto impacto le ves al nearshoring en México a partir de estos aranceles? Pues es que yo parto del punto de que los aranceles como tal no van a acabar estando y sí, serían de una manera de muy corto plazo. O sea, la verdad es que no creo, porque sí afectan mucho a Estados Unidos. Hemos oído que plantas automotrices estadounidenses dicen, bueno, si sí se impone, cierro y me voy. O sea,
estamos hablando de plantas que cuestan miles de millones de dólares, de capacidades que no es que ahorita lo hago y pasado mañana ya estoy en Detroit produciendo. O sea, no es así de sencillo. Sí es parte de un discurso, sin duda alguna, pero sí creo que también hay que ser un poco realistas en eso. O sea, físicamente es imposible hacerlo de manera inmediata. ¿Quieres mencionar algo Sí, sobre yo quería esto? decir algo, porque esto que dice Natán, de que muy probablemente no pase, a su secretario de Comercio, el cual ya fue confirmado, y quien había estado pues como de bajo perfil, pero en realidad es una de las personas más capaces que ha nombrado para su gabinete, y que en el caso de que se tenga que renegociar, él va a estar al frente de todo esto, junto con el personaje Lighthizer, que ya conocimos desde aquellos hace como 4 años. Pero en ese sentido, él dijo, Bessent dijo, el arancel que vamos a subir a México, que sí se lo vamos a subir, va a ser de 2.5%. Y lo que viene a decirnos Trump es 25%, ¿no? Entonces, creo que no hay una comunicación todavía, y que lo que diga Trump es lo que van a hacer toda su corte alrededor de él. ¿Y en el impacto del nearshoring, del que platicaba Anita? Sí, yo creo que el nearshoring es algo que le importa mucho a México. Claudia Sheinbaum hizo su campaña electoral en varias ocasiones hablando de nearshoring como una de las cosas más importantes, y yo supongo que cuando entró Trump es lo que iba a suceder. Pero bueno, con 25% de aranceles no hay nearshoring, ¿no? Horacio. Sí, yo creo que en toda esta estrategia no hay que perderla en vista cuál es el punto, ¿no? Lo ha dicho Rubio, que es China. Obviamente China es un país gigantesco en ejército, en armas nucleares, en mercado, en dinero y en población, entonces, y con un gobierno bastante fuerte que se puede poner al tú por tú. Entonces la estrategia es, ok, tengo que forzar a mis socios para tratar de blindarlo, porque al final, lo ha dicho, estamos en manos, en 10 años podemos estar en manos de China desde la inteligencia artificial, que paradójicamente la estamos viendo. Entonces, por eso hablan del Canal de Panamá, también de Groenlandia. Toda esa estrategia es para detener a esta cuestión de China, y el fentanilo también. Entonces, es cómo amarrar para que forzar lo más posible a nuestros socios comerciales para que implique tanto economía y obviamente la cuestión de fentanilo y la cuestión de migración, y al final en la estrategia pues blindarse, porque en 10, 20 años viene con todo China. Mencionaban de los planes que había dicho la presidenta como un tanto de prever ante esta situación. Hoy ella decía que desde hace meses era una situación que ya se veía venir, esta imposición de aranceles, y ella decía, bueno, por ejemplo, tenemos el Plan México. ¿El Plan México para ustedes llegaría como una especie de salvavidas o no es suficiente, Raquel? Pues el Plan México supongo que es el mercado interno, ¿no? Que ofrece de deducciones y que ofrece planes de inversión, incentivos. Exactamente. Los incentivos para, pues... Son deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, deducciones fiscales más altas para sectores de tecnología, investigación y desarrollo, beneficios a empresas nacionales como extranjeras, pero aquí el punto es que son inversiones a partir de enero de 2025. De este año, exacto. O sea, de ahorita. Pues yo lo que creo es que ¿por qué no lo han hecho antes? No se necesita que lo amenazan a uno para que haya estos incentivos para ese tipo de empresas, ¿no? Porque siempre tendríamos que depender de algunas cosas, como ser los maquiladores o ser también los que producimos petróleo y se lo vendemos al mundo. Habría cosas que los mexicanos como... con toda la capacidad que tienen, podrían estar desarrollando todo eso. Pues ojalá que por lo menos eso sirva para algo bueno. Naitan, ¿qué opinas? No, yo creo que el Plan México se hizo independientemente de eso, y es como el programa económico y de inversión del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Creo que es bueno, pero también creo que necesita las condiciones necesarias, y esas condiciones necesarias pasan por un comercio sano con los Estados Unidos, y el principal atractivo en ese sentido para atraer inversión extranjera, pues no nos hagamos tampoco ilusiones. Sí tenemos un mercado interno importante de 130 millones de personas, que es atractivo sin duda alguna, pero el principal atractivo es el comercio con Estados Unidos, y ahí tenemos que ser cuidadosos. Uno,
el problema de inversión china o de tratar de meter productos chinos vía México, pues sí es un riesgo mayor, que creo que es de lo que también está de fondo de todo esto. O sea, está el fentanilo, está la migración y está el impedir que haya productos chinos en México. Y por eso tampoco me hace mucho clic estos aranceles, porque en realidad hasta en cierta forma fortalece a China y le abre la puerta a China, o sea, o no dejaría a México con otra opción que inversiones como la China. Entonces, sí creo que aquí es un ajedrez político que estamos viendo, que es el estilo del presidente Trump y que habrá que ser también estratégicos en cómo le respondemos. Claro, Horacio. Sí, la cuestión aquí es que si el mercado interno no da, sobre todo a corto plazo, tendría que haber una infraestructura, una inversión que rebasa sexenios. Entonces, creo que más bien es la inteligencia para negociar. Está complicado, pero no hay una... También está complicado para el propio Estados Unidos y esto va a implicar que haya... Aquí hay un punto muy importante, es que Donald Trump tiene prisa, se le está acabando el tiempo porque su mandato corre tiempo y trae ahí una interrupción de 4 años. Cualquier presidente de Estados Unidos va por 8 años. Claro. Aquí, para él, lamentablemente, llega Biden y no solamente lo interrumpe, sino que desmantela lo que había hecho él. Entonces, tiene que hacer en 4 años su promesa electoral, sus alcances desde su perspectiva de las metas que tenía trazadas en migración, en comercio interno, a combate al narcotráfico, ¿no? Y sentar las bases para quien sigue después de él. Ya después en 4 años, sea quien él se le ocurra poner, que al final... ¿Qué le ha bromeado que él? Imagínate, y no ha faltado congresistas que digan deberíamos de reformar la Constitución para que se pudiera reelegir Donald Trump, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, por favor, si nos pueden acompañar la siguiente semana para seguir platicando, y ahora sí con lo que suceda mañana y ya con algo firme de parte de Donald Trump, y ahora sí poderlo analizar más a profundidad todavía. Gracias, qué honor de verdad tenerlos aquí. Muchas gracias, Pedro. Mientras tanto, vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con Antilogía de Ricardo Monreal. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hoy tuvimos la sesión de la plenaria del grupo parlamentario. Revisamos los temas de la agenda legislativa y los temas más importantes de coyuntura por los que atraviesa el país. Evidentemente, todo se centró en cómo respaldar las acciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este momento crítico de dificultad frente a la amenaza de imponer aranceles a nuestro país. Su actitud, la de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha sido prudente, cautelosa, inteligente. Y hemos decidido en todo el movimiento, en la mayoría calificada que compone el Congreso de la Unión, respaldarla, asumir un frente común con ella en momentos difíciles. Creo que aquí no hay partidos, no debiera hacerlo, ni ideologías, ni credos religiosos, ni simpatías personales. Es México, y México está en riesgo, y México está en peligro frente a esta embestida de la que está sufriendo nuestro país. Tenemos que sumarnos y tenemos que erigirnos en un frente común de defensa de los nacionales en el extranjero, de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Hagamos frente común con la jefa de Estado, con la jefa de gobierno que legítimamente gobierna nuestro país. Buenas noches. Un nuevo accidente aéreo sorprendió a la población de Estados Unidos. Ahora fue en Filadelfia cuando una avioneta con registro de México se estrelló en un área residencial provocando una explosión, dejando por lo menos 6 víctimas fatales. Esto de acuerdo a información de Fox News, que reportan que una niña y su madre iban a bordo de la avioneta y que toda la tripulación era mexicana. Allahu Akbar! Allahu Akbar! What the hell?
reacción del presidente Trump ante esta tragedia. A través de su cuenta de Truth Social manifestó sus condolencias, reconoció el compromiso y la pronta respuesta de los equipos de emergencia. Dijo que seguirán informando a la población. Mientras tanto, en una misma semana, 2 accidentes aéreos fatales. Lo vimos a inicios de esta semana entre este avión de American Airlines y el helicóptero Black Hawk allá en Washington y que cayeron sobre el río Potomac. Y ahora esta nueva tragedia. 2 tragedias aéreas en una semana, en la segunda semana de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Hablemos de la afectación al sector automotriz con estos aranceles. Axel Sánchez, adelante. Pedro, así es, ahora que viene toda esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos de la imposición de aranceles de hasta 25%, donde se tiene estimado por parte de la administración de Donald Trump, esto afectará principalmente a la industria automotriz, pues es uno de los principales motores de las exportaciones mexicanas y del intercambio comercial que hay entre Estados Unidos y México. Nada más para darte una idea, justo de enero a noviembre del año pasado, el valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron un total de 125.600 millones de dólares, misma que es 6.4% mayor a lo que se reportó en igual periodo de un año antes. Incluso en los últimos 5 años viene creciendo en un promedio anual de alrededor de 14% las exportaciones mexicanas automotrices. No solamente hablamos de automóviles enteros, también hablamos de sus piezas, hablamos también de piezas de segunda parte, hablamos para producir autopartes dentro de Estados Unidos, también se consideran parte de la industria automotriz de Norteamérica, por lo cual este tipo de medidas como las que quiere implementar el presidente Donald Trump afectarían a toda la cadena de suministro de la industria automotriz, tanto mexicana como de Estados Unidos y también de Canadá, porque recordemos que esto forma parte del Tratado de Libre Comercio de los 3 países. Para darte una idea de cuánto realmente pesan estas exportaciones mexicanas automotrices a Estados Unidos, pues por un lado pesan alrededor del 85% de las exportaciones automotrices que hace México al mundo. Esta misma cifra también representa el 26.7% de las exportaciones totales que tiene México con Estados Unidos. Es decir, 1 de cada 4 dólares de exportación que tiene México con Estados Unidos es del sector automotriz. Y también para destacártelo, de las exportaciones totales que hace México a todo el mundo, el 22.2% corresponde a las exportaciones automotrices mexicanas a Estados Unidos, lo cual habría un efecto multiplicador en el sector exportador, Pedro. Así los datos y el impacto. Gracias, Axel Sánchez, coordinador editorial de Milenio Negocios. Vamos a la pausa, regresamos. Mi estimado Rapé, bienvenido. Mi querido Pedro, ya estamos con los cartones de la semana. Vamos. Están, bueno, ya, ¿qué te esperas? Me imagino, claro. El villano favorito, nuestro villano favorito, está presente en casi todos y vámonos corriendo con ellos porque el primero es de Bob Englehart, de Estados Unidos, y se trata exactamente de estas desgracias. Y él pone en el radar demasiados. Uy. Son demasiados aviones. Vámonos con el siguiente. The Other, desde Canadá, nos regala esta joya donde es una parodia de una escena clásica del Planeta de los Simios. Ah, claro. Sí, Biden fue peor, dice el republicano. Aquí dirían el PRI robó más. Exactamente. Worker, desde Estados Unidos, nos regala esta joya de la nueva vocera presidencial de la Casa Blanca. Está de cabeza. Su debut. Vámonos con Royars, que nos plantea un futuro distópico, en donde la verdad y los hechos están abandonados. La diversidad y la inclusión. Y allá arriba, al fondo, los negocios multimillonarios. Meta, y así. X, inteligencia artificial. Exactamente. Chapat, desde Suiza, nos regala esta declaración de guerra al mismo gobierno. Sí, claro, sí, con lo que ofreció para que corrieran, exactamente, bueno, renunciaran y les dieran indemnización de 8 meses. Bramhall, desde Estados Unidos, nos regala esta joya donde pues, Make Cancer Great Again. Con esta pausa que él designó, Plop and Cancar desde Francia nos regala este cepillo que, bueno, pues Estados Unidos nos está cepillando. Y el que sigue es el monero Peter Brooks desde Reino Unido, donde vemos que, bueno, otra vez Guantánamo viene al escenario. Caray. Y por eso nos vamos con el último cartón de Darío, penúltimo de Darío desde México, con la Estatua de Libertad y otra vez nada de libertad.
Y ahora sí nos vamos con el último de un tal rapé, migrante, en el último de los picos de la Estatua de la Libertad. Qué fuerte, caray. Mi estimado. Sí, no estamos para reír. No, sin duda alguna que no. Gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Pendientes mañana de la programación de Milenio con estos aranceles y nos vemos aquí el lunes.